El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos, y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, vamos a rezar para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la paz y la alegría y la unidad en todas nuestras familias. Tenemos que también mostrar nuestro interés de tener una paz en nuestras familias. Vamos a ver algo de la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura es un episodio muy interesante porque podemos ver las conversaciones entre Dios, Adán y Eva, los primeros padres. Queridos hermanos, nadie está libre de tentaciones, ni Jesucristo. Ya sabemos, Jesús también tuvo tentaciones, pero venció todas las tentaciones. Deberíamos actuar nosotros también como Jesús y no como Adán y Eva en el paraíso terrenal. Siempre tendremos tentaciones porque somos débiles, pecadores. Hay que saber cómo despachar el demonio, las tentaciones. En este episodio de la primera lectura, Adán le responde a Dios para la pregunta: ¿dónde estás? Tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Adán estaba escondido y Dios le replicó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El pecado original, el pecado de Adán y Eva, era el pecado de desobediencia. Por eso desde allí, cada niño que nace con el pecado original, por la culpa de estos primeros hombres, Adán y Eva. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué significa estar desnudo? Es la desnudez de la falta de la gracia divina.
Se les cayó a Adán y Eva el ropaje maravilloso, esplendoroso de la gracia divina. Se pusieron en contra de Dios y perdieron el ropaje divino de la gracia. Y ahora tienen miedo, se esconden porque se sienten descubiertos y desnudos. Es verdad, cuando cometemos errores tenemos una vergüenza muy alta. No podemos mostrar nuestra cara. Igual estamos nosotros al pecar desprovistos del ropaje de la gracia. Por eso no es recomendable permanecer desnudos, desprovistos de la gracia divina. Cuanto más pronto la recuperemos, mejor es. ¿Cómo? Dos cosas, el arrepentimiento y la confesión. Y a la pregunta de Dios de si había comido de árbol prohibido, la respuesta de Adán es de totalmente irresponsable. La mujer que me pusiste, yo no tengo ninguna culpa. La mujer que me diste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Y Eva dio una respuesta igual. Yo no. La serpiente me sedujo y comí. Ninguno de los dos asume su responsabilidad. Adán, que tenía a cargo proteger el jardín de Edén, culpa a Eva y ella culpa a la serpiente. Ninguno tomaban la responsabilidad por el error. ¿Y nosotros? ¿Cómo asumimos nuestras culpas? Nos confesamos acusando al que nos hizo estallar de rabia o al marido o la esposa que dijo tal cosa? ¿O tomamos responsabilidad por nuestro pecado como nos corresponde? Muy queridos hermanos, la relación entre estas lecturas, en especial de la primera y el Evangelio, es esto. ¿Cuál es? La división. Cuando pecamos, tenemos una división entre nosotros. Cuando no aceptamos los errores que cometemos, ya tenemos una división. Entonces, hay que aceptar, hay que reconocer nuestros pecados, hay que aceptar nuestras debilidades, así, reconociendo nuestra vida, nuestros errores, podemos mejorar. Normalmente los inteligentes siempre aceptan los errores que cometen. Los necios no aceptan los errores que cometen. Hay que estar siempre inteligentes, aceptando nuestros errores. Así podemos mejorar. El Evangelio nos trae tres temas importantes. Primero, la guerra entre demonios. Demonios es una cosa de ejemplo porque todos nosotros muchas veces vivimos como demonios, peleando entre nosotros. Aquí tenemos una pregunta que hace Jesús. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Lo mismo, una familia dividida no puede subsistir. En la primera lectura, Adán y Eva estaban divididos porque no aceptaban entre ellos, no había un amor fraterno. Una familia dividida no puede tener la alegría y la paz. Esta es una enseñanza muy importante. El segundo tema es del Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Algún pecado no se perdona? No hay ningún pecado que Dios y la Iglesia no puedan perdonar, porque nuestro Señor es misericordioso. Siempre nos perdona, siempre. Entonces, ¿qué significan estas palabras de Jesús? Consiste
en que la persona no se arrepiente porque no se deja influir por el Espíritu Santo y no se perdona porque sin arrepentimiento no puede haber perdón. Por eso es que la Iglesia dice que esas palabras de Jesús se refieren a los pecadores que no quieren arrepentirse. Porque ¿cómo puede Dios perdonar a quien no pide perdón? Es que no se dejan perdonar, porque Dios siempre nos perdona. Nuestro Dios es siempre misericordioso. Él quiere perdonarnos, quiere darnos la misericordia, pero nosotros tenemos que estar disponibles para recibir la misericordia de nuestro Señor Jesús. El tercer tema del Evangelio de hoy es sobre ser sus parientes. Podemos convertirnos en su madre, en su hermano y hermana. ¿Cuándo? Cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas según los valores del Evangelio, cuando obedecemos a las enseñanzas de Jesús. Muy bonitas enseñanzas, bonito mensaje de este domingo. Damos gracias a Dios, que Dios nos cuide y nos protege de todo mal y nos dé la paz y la alegría. Que así sea.